Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría que el Señor nos permita llegar ya a la recta final de esta campaña. Digo alegría no porque se acabe, sino porque todo lo que hemos recibido de parte del Señor y su palabra, y Dios me ha dado el privilegio de contar este testimonio para glorificarlo a Él. Hermanos, esta noche, como lo anunció el hermano Robinson, tenemos un título que es para mí un tema esta noche muy especial. El título es La promesa de la libertad. Bien, ¿qué les parece si oramos? Ahí donde están ustedes sentados, me acompañan por favor para orar. Querido Padre que estás en los cielos, esta noche, Señor, tienes preparado para nosotros un tema muy especial, una promesa que los seres humanos anhelamos recibir porque fuimos creados para la libertad. No la libertad como el mundo la enseña, sino esa libertad que a la luz de la Biblia nos dice que la encontramos únicamente en Cristo, en Jesús, quien sabe hacernos verdaderamente libres. Así que rogamos, Señor, que esta no sea solo la oportunidad de contar una historia, un testimonio, avanzar en la historia, sino también recordarle a todos nuestros hermanos y en particular a nuestros amigos que nadie tiene por qué vivir esclavo o esclavizado ni del pecado ni de todo lo que se deriva de una vida de pecado. Que esta promesa bíblica, Señor, se pueda desarrollar en el mensaje de esta noche para bendición de todos los corazones aquí presentes. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Vamos a ir a la Biblia a un texto de Gálatas capítulo 5, versículo 13. Gálatas, la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice de la siguiente manera: vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Hay unas versiones más modernas que la mía que dicen que nosotros fuimos creados para ser libres, que una de las características innatas del ser humano es la necesidad de ¿qué? De sentirse libre, libre. Lo contrario a la libertad, pues todos sabemos qué es, ¿verdad? La esclavitud o el sometimiento, el impedimento para que las personas puedan tomar las decisiones que quieran o movilizarse hacia donde quieran, ir a donde quieran. Este texto es la introducción a la parte de la historia que quiero contar esta noche, porque dice lo que inmediatamente tanto mi esposa como yo comenzamos a experimentar desde el primero, segundo, tercer día, y es lo difícil que es sentir que perdiste la libertad. La libertad es de esas cosas que no se valoran tanto hasta que se pierden, como muchas otras cosas en la vida. Yo diría que las grandes virtudes de la vida son más valoradas cuando no se tienen. Cuando se tienen se vuelven parte del paisaje, de la cotidianidad, entonces como que nos parece que es normal. Pero yo recuerdo, por ejemplo, cuando después de que mi esposa la primera vez se opuso a que nos pusieran las esposas allá dentro de la universidad, porque la verdad nos parecía muy impactante tener que salir de la universidad esposados, pero luego fue inevitable. Luego que fuimos al búnker de la fiscalía, pues al entrar allá todos los retenidos tienen que entrar ¿cómo? Esposados. Así que allí no se pudo evitar. Y recuerdo la primera vez que nos pusieron las esposas. Las primeras esposas nos las pusieron a los dos, no individuales, sino que unieron los brazos o las muñecas de nosotros con unos ganchos o esposas. Bueno, quien no ha vivido esa experiencia, que son la gran mayoría de ustedes, pues no saben lo extraño que se siente uno, ¿verdad? De hecho, no te las ponen con mucho delicadeza. Entonces tú sientes el golpe, ¿verdad? ¡Tah! Y golpean, y más que tú te veas esposado ¿con quién? Con tu esposa. Pues aquí hay dos esposos que ayer se esposaron, ¿verdad? Ayer no, el domingo, con los lazos del amor, eso es muy bonito.
pero vernos así y cuando empezamos a caminar, esa primera caminata hacia adentro del búnker, obviamente la gente voltea a ver, ¿cierto? Y ven una pareja esposados y ¿qué piensan? ¿Qué bandidos serán estos, verdad? ¿Qué delincuentes serán? ¿Qué habrán hecho? Luego fuimos a los calabozos de la Alpujarra, los que conocen Medellín, es como decir aquí el CAM, y allá adentro también, cuando fuimos a la primera audiencia, nos pusieron los ganchos, a él le dicen ganchos, y subimos, y cuando subíamos al piso 18, que era donde se llevaban a cabo nuestras audiencias, pues teníamos que andar por esos pasillos siempre esposados. Pero hay una experiencia de esa pérdida de la libertad que a mí me impactó mucho. En una de las audiencias hubo una apelación. De pronto debería contar en qué consistió esa apelación. Y lo voy a contar porque creo que tiene una cosa muy bonita, una gran enseñanza. Voy a hacer un paréntesis aquí de qué pasó, por qué ese día me tocó ir a otro lugar distinto. Cuando nosotros nos capturaron, incautaron nuestros equipos de almacenamiento electrónico. Pues en ese tiempo yo no recuerdo que tuviésemos un smartphone, tenemos un teléfono, eso fue en el 2010, así que no estoy seguro si tenemos un teléfono inteligente o tal va a ser un teléfono más normal, más antiguo. Pero el delito por el cual nos procesaron tenía que ver algo con un asunto electrónico derivado de ahí, ¿ya? Y obviamente usted es tan pastor, diga algo, sí, voy a decir algo esta noche de eso. ¿Por qué evito a veces decirlo? Porque justamente nosotros al decir esto en público, cuando se está grabando, hay que ser muy cuidadosos porque hay gente que podría decir, aquí están diciendo algo, ¿verdad? Y trato siempre de ser muy cuidadoso con eso, pero yo no tengo problema en contarlo por la razón sencilla de San Juan 17:33, conoceréis la verdad y pues la verdad finalmente nos hizo libres. Pero fue muy fuerte para nosotros esa acusación. Esa acusación tenía que ver con un delito contra menores, que es tal vez lo más riesgoso que los pastores podemos terminar implicados. Lo particular de esta acusación es que la personita que nos acusaba no tenía ni idea quién era yo, no me conocía, nunca me había visto. La prueba de eso es que cuando fuimos a una de las audiencias probatorias y la personita le preguntaron que por favor describiera a la persona que supuestamente le había hecho daño, pues lo describió como alto y blanco. Y ahí me sirvió ser bien chipchombiano, ¿verdad? Bajito y trigueño. Así que, pues, algunas personas cuando escuchan mi nombre dicen, pastor, ¿usted tiene algo que ver con los alemanes? Claro, mi perfil mío alemán que tengo, el color de los ojos. Entonces, no había absolutamente ninguna coherencia. Esa personita no tenía ni idea, me dijo que era un señor alto, que era un señor blanco. Voy a decir una cosa que no me da temor decirlo, coincidencialmente su padrastro, un señor mayor, era blanco y era alto, para que ustedes tengan idea de las cosas que siempre quedaron allí, que yo me pregunté después de que salimos libres, Señor, si es verdad que hubo una afectación, ¿tú harás posible que el culpable realmente pague? La verdad, no lo sé. No sé qué pasó, porque hubo algo que nosotros hicimos, que en esta semana hablábamos con el hermano Robinson visitando a una persona, y fue que después de que Dios me permitió tener un contacto con esa persona, porque una vez libres, Dios sí me permitió encontrármelo una vez, y esa vez que me lo encontré, hablé con él, me desahogué un poco, pero tuve la oportunidad de decirle, mire Señor, usted nos hizo un daño muy grande. Usted no le importó que la condena que pesaba sobre nosotros era de 23 años, para nosotros pedían 23 años de cárcel, pero yo lo perdono. Pero después de eso, yo no volví a saber de él. Y saben, hay ciertas personas a quienes tú necesitas perdonar, pero no tienes que estar todo el tiempo en contacto con esas personas. ¿De acuerdo conmigo? ¿Qué dice Pablo en 1 Timoteo 3 cuando hace una lista de una cantidad de personas y estos y estos y estos y estos? Y luego, ¿qué dice Pablo? A estos evita. Bueno, volviendo entonces a donde iba, la acusación fue muy fuerte. La acusación era tan fuerte que involucraba a mi esposa. O sea, como si entre mi esposa y yo, que tenemos dos niñas de la misma edad, más grandecitas, la otra era más pequeñita, de 7 años, pues eso era un exabrupto. O sea, por eso cuando yo recibo la noticia, cuando estoy delante de una persona que me está leyendo el delito, que me está leyendo los derechos y lee el delito, yo me estremezco. ¿Por qué? Porque yo entiendo, y ustedes saben muy bien eso, que ese tipo de delitos inmediatamente, ¿qué hacen? Que la persona piense hacia el acusado.
lo predispone, ¿verdad? Porque es un delito, ¿cómo lo llamaríamos? Asqueroso, de lo peor. Yo digo una cosa, mire, y desde las cosas que yo peleaba con Dios, por eso ustedes me van a entender muy bien por qué los primeros días yo tuve ese conflicto, porque yo le decía a Dios, ok, Señor, ok, vamos a poner las cosas en perspectiva. Tú querías un propósito, una misión, ¿verdad? Y para eso era necesario que alguien me acusara de algo. ¿Por qué permitiste algo así? O sea, ¿por qué no hiciste que esta acusación fuera robo, no sé, concierto, qué sé yo? Para mí eso era lo más duro. Ese era casi que mi conflicto con Dios. Pero saben, luego comencé a entender, y esto está más profundamente explicado en el libro, que justamente Dios permitió ese delito con otros propósitos que me tardaría una semana más en contarles por dónde iba la historia. Porque ahora entiendo que Dios permitió, porque repito lo que dije la primera noche, Dios no planifica, Dios no se sienta como Maquiavelo, ¿verdad? A pensar qué cosas malas le mando a mis hijos. Todos estamos amenazados por la injusticia. Todos estamos amenazados por la enfermedad, todos estamos amenazados por la muerte. A uno nos llega primero que a otros de hecho nunca les llega. En esos días que salí libre hablaba con un pastor que quiero mucho, que es el pastor Enrique Rivero, profesor de la universidad. Me decía, Hans, a usted pasan unas cosas, a mí no me pasa nada, decía él. A mí nunca, yo no tengo una historia que contar. Porque él se pasó toda la vida en la UNAC, 20 y pico de años, profesor, un hombre muy bueno. Y él decía, yo me pongo a escuchar esas historias que usted cuenta y yo digo, pero es que a este hombre le pasa de todo. Y es verdad. Otros viven una vida ¿qué? Plana. Pero a otros nos toca someternos a unas cosas. De estas cosas que les estoy hablando, era que yo razonaba de manera muy crítica con Dios. Porque le decía, Señor, ¿por qué no otra cosa? ¿Por qué el delito este? ¿Y por qué implicar a mi esposa? Claro, también luego entendí una cosa. Cuando armaron todo este asunto y la involucraron a ella, eso terminó siendo hasta un factor más fácil de aclarar, de hecho más inverosímil. Hay que comprobar mucho que una pareja es, porque la hay, ¿no? Hay que reconocer que ese tipo de situaciones se han presentado. Pero hay que investigar muy profundamente para demostrar que una pareja. Y esa investigación, de hecho, la tuvimos que hacer nosotros mismos porque la fiscalía nunca quiso investigar. Nunca, no hubo una investigación. Es más, cuando en las primeras audiencias hay una parte que se llama, cuando usted destapa las pruebas, eso tiene un nombre, probatoria, algo así. La fiscalía llegaba y siempre repetían lo mismo. Y la juez decía, pero prueben, ¿dónde están las pruebas? La prueba era una sola, una. Nunca hubo ni dos ni tres, hubo una. La declaración de una menor. Y claro, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente con este tipo de situaciones? Que los niños, ¿qué? Y hay que escuchar a los niños, y hay que atender a los niños, y de entrada hay que prestarle atención y no ignorar lo que los niños dicen. Pero hay que hacer después de eso, ¿qué? Una muy buena investigación. Porque si usted se llega a equivocar, que fue el caso de nosotros, el daño que le hace a una persona es casi irreparable. Saben que en este caso, hermanos, ¿por qué yo después de los años me animé a contar la historia? Porque yo le decía a mi esposa, mire, ¿cuál fue el daño? 9 meses aparentemente perdidos de nuestra vida no fueron perdidos. Ustedes no saben todo lo que Dios nos enseñó, no solamente lo que les he contado aquí de la misión, sino yo aprendí a cocinar mejor, porque a mí me tocaba cocinar, ¿saben una cosa? Yo aprendí a tejer sandalias en cabuya, ¿cómo se llama ese material? No era crochet, tampoco hasta allá. Tampoco era crochet, no. Pero era un material que había un compañero que hacía sandalias. Y usted tenía libre, pues yo me fui a aprender a hacer sandalias. Pero no fueron meses perdidos. La reputación, hubo gente que habló. Y llega un momento en que eso tú terminas diciendo, cuando tú estás en el problema adentro, ya eso no te importa. Porque yo recuerdo que había una oración que yo le hacía al Señor, y yo le animo a la persona que tenga cualquier problema que haga esta oración, legal, lo que sea. Si usted es inocente, hace esta oración. Si usted no es inocente, esta oración no la hace. ¿Y cuál era la oración que yo hacía? Señor, haz justicia. ¿Tú lo ves qué? ¿Qué se le escapa a Dios? ¿A un juez se le puede engañar? Sí. A un juez se puede torcer,
y la fiscalía y todo en esta justicia humana es perfectamente torcible. Y más en Colombia. De pronto en Estados Unidos es otra cosa. Pero el hecho de que usted es culpable hasta que se demuestre lo contrario, aquí en Colombia no funciona. Aquí en Colombia te encierran y después de meses o años, ¿cuántas historias nos dicen, señor, señora, perdonen, qué pena, no eran ustedes? Así que bueno, sí, pudo haberse afectado nuestra reputación por algunas personas. Y algunas personas se hicieron preguntas. Llega un momento en que tú dices, realmente no me importa, porque mi oración ¿cuál era? Haz justicia. Yo no quiero que me juzgue un hombre. Yo quiero que me juzgue Dios porque yo me sabía inocente. Entonces, si tú no eres inocente, no le puedes decir, o sea, si tú eres inocente, perdón, si tú eres culpable y le pides a Dios justicia, lo que viene es justicia. Eso es como el caso del pecado, miren, todos somos pecadores, ¿verdad? De eso vamos a hablar un poquito ahora. Todos somos pecadores. Así que un pecador, cuando necesita resolver su problema, cuando se siente pecador, busca a Dios. ¿Y qué le pide Dios, perdón, el hombre a Dios? ¿Gracia o justicia? Pues gracia. Porque si fuese por la justicia, Cristo ni siquiera había tenido que morir. Los que tenían que morir éramos nosotros. Lo que nosotros le pedimos a Dios es que nos alcance su gracia y su misericordia, que para demandar la justicia, ¿qué hizo esa gracia y esa misericordia? Permitieron que Jesucristo pusiera su cuerpo, su alma, se pusiera sobre el holocausto, sobre el altar, y él fuera el holocausto y su sangre fuera la que se derramara. Ahí hubo justicia, pero no porque él mereciera morir, sino porque la justicia necesitaba la demanda, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Entonces, en un caso cualquiera, cuando usted tenga su conciencia limpia ante Dios, por ejemplo, una enemistad, alguien que quiere hacerte daño, alguien que está hablando mal de ti, tu oración debe ser, Señor, haz justicia, que intervengas tú. Así que en este proceso que llevábamos, esas cosas dejaron de ser importantes para mí. Mi mamá, mi familia, mis hermanos, Hans, es que nos sentimos mal, ¿qué van a decir yo? No importa. No importa, porque cuando yo encuentro una razón de ser para estar allá, cuando yo encuentro un propósito a mi quebrantamiento, a mi sufrimiento, ¿qué pasa? Esto comienza a ser ¿qué? Secundario, porque me doy cuenta que Dios tiene un plan para mí, para mi esposa y para mí. Entonces avanza el proceso y les voy a contar qué fue lo que pasó ese día que nos capturaron, que decomisaron cosas. Pues resulta que ellos, no solamente era esto que les acabo de contar de una menor, sino que la fiscal, para hacer el caso más grande, ustedes saben que la fiscalía que coge un caso y cómo lo pone, como la cosa, dijeron que Hansi Derli, muy probablemente, decía la fiscal, con un tonito, esta pareja, me llegó a decir pastorcito mentiroso, eso sí que me dolía yo, esta señora que está diciendo, esta pareja pertenece a una red internacional de trata de menores. O sea, yo decía, ¿para dónde va esto? Entonces investigaron, mire lo que investigaron, mis correos electrónicos. Bueno, en ese tiempo, sí, yo creo que yo tenía Facebook, pero en ese tiempo no había otras, no sé si había Instagram, TikTok sí sé que no había, pero investigaron mis redes sociales, que hasta ese momento habían, investigaron mi teléfono lo llevaron, y entonces cuando decomisan todas esas cosas, el abogado, el bueno, el que quedó, no el abogaducho primero, vino y me visitó y me dijo, Hans, yo necesito hacerte una pregunta. Van a investigar lo que se llama huella digital. ¿Saben qué es la huella digital? Les voy a contar qué es la huella digital, a los jóvenes especialmente. Si usted en su dispositivo electrónico, smartphone o tablet o computadora, usted entra a una página indebida de sexo, de porno, ustedes saben que esa es una tentación en internet, siendo a un clic eso, usted puede decir yo borro el historial. Pero hay unos equipos de peritaje especializado que se conectan a esos equipos electrónicos y descubren lo que se llama la huella digital. Así que así usted haya borrado, eso está. Entonces el abogado me dice, mire Hans, ellos van a buscar armar un perfil criminal, ese es el nombre técnico. O sea, un perfil criminal, demostrar que Hans no es el pastor de la universidad allá, sino que este tipo es un depravado, que visita páginas pornográficas. Él me dijo, Hans, yo tenía 2 computadores, uno de mesa y uno portátil. Tenía un CDs y mis cuentas, mis correos electrónicos. Me dijo, yo quiero que me digas una cosa. Así me lo dijo.
yo también soy hombre. Todos los hombres alguna vez hemos visto porno. Así que yo necesito que tú me digas la verdad para yo como tu abogado estar preparado, ¿sí? Para saber cómo argumento, pero dime de antemano, en confianza. Yo le dije, mire doctor, yo no hago eso en ninguno de mis equipos electrónicos. Hans, si tú se llevaron una cámara digital que yo tenía. En ese tiempo las fotos uno no las tomaba con el celular, sino con las cámaras digitales. ¿Se acuerdan que llegaron a ponerse de moda? Y bueno, entonces me dijo, si tú tomaste foto, porque la chiquilla, la personita decía que habían habido videos, fotos, golpes, pelucas, disfraces, o sea, fue una cosa loca, hermanos, loca. 4 añitos, ¿cómo una persona puede decir unas cosas? No lo puedo explicar. O sí, eso un niño no se lo inventa, algo lo vio. Algo de eso, o como decía el psicólogo forense nuestro, decía conocimiento impuesto, decía él. En todo caso, con toda esa armazón, ellos iban a investigar la huella digital. Y si encontraban huella digital para esas páginas, ¿qué iban a decir? No hay por qué creerle a este pastor. Esto no es un pastor. Miren, señora juez, el peritaje dice que él entraba y visitaba ¿qué? Estas páginas o tomaba estas fotos, aunque las borró, aquí están. Entonces el abogado estaba nervioso. Dijo, dime la verdad. Yo le dije, mire doctor, si ese peritaje es como es, no que vayan, porque eso también puede ocurrir, ¿no? Mi familia me decía, mi hermano que conoce un poquitico del tema me decía, Hans, hay un peligro, y es que pongan ahí cosas que tú no viste. Yo le decía, yo nunca me sentí nervioso con eso, ¿saben? Es que en este caso hay una cosa, y de eso les voy a hablar esta noche, la verdad, la relación que hay entre la verdad y la libertad. Y eso espiritualmente está demostrado en la Biblia. San Juan 17:33, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Juan 8:32, gracias hermana. Bien, entonces miren, yo llego, sí, correcto, ahora voy a leer el versículo 35 y 36 que también tienen que ver con eso. Y el Hijo os hará verdaderamente libres. Yo llego tranquilo a responderle al abogado, digo, mire doctor, no se preocupe, al mes sale una cosa que se llama acta. El acta es el resultado del peritaje. Entonces cuando sale el acta, yo estoy pendiente, le estoy preguntando al abogado, ¿ya salió el acta? Me dijo, ya salió, pero fui a pedirle y me la negaron. Yo le dije, ¿por qué? Dijo, pues eso no es posible porque yo soy tu abogado y yo tengo derecho a ver el resultado del acta. ¿Sabe qué hubo que hacer para que nos mostraran el acta? Entutelar a la fiscalía. Entonces el abogado mío puso una tutela. Y el juez que resuelve las tutelas falló, que nosotros teníamos, es que en los juicios las pruebas tienen que exponerse, ¿sí? Usted no puede tapar una prueba y mostrar la última hora, para que la defensa o la fiscalía estén preparados. Entonces, con esa tutela fue posible tener una copia del acta y ese día el abogado vino y me vio. Y estando allí me visitó y me dijo, Hans, tengo aquí el acta. Yo estaba muy tranquilo, la verdad. Yo le dije, ¿qué dice? Dice, negativo para todo tipo de páginas, ¿cómo llamaríamos? X, sí, X, doble X, triple X y lo que sea. Y entonces me dijo, negativo para esto, negativo para esto, negativo para esto. No encontraron fotos porque supuestamente habían habido videos. Por ejemplo, si yo hubiese grabado un video y lo hubiese tenido almacenado o en la nube o en un dispositivo electrónico como pendrive o memoria USB, eso lo hubiesen descubierto, porque el peritaje lo hubiera permitido descubrir. Entonces cuando él tiene el acta me dice, mire Hans, esto ellos buscaron tenerlo como una prueba a favor de la acusación. Ahora esto se convierte en ¿qué? En una prueba a favor de tu perfil. Tú no eres ese tipo de persona. Y obviamente investigaron lo de mi esposa también y tu esposa tampoco. Con esos argumentos, a medida que el caso avanzaba, yo voy sintiéndome muy tranquilo sabiendo que Dios tenía un plan allá para liberarnos y que yo tenía que seguir con otro plan aquí para ayudar a esa liberación espiritual que mucha gente iba a tener. Y voy a ir un poquitico por este lado para que ustedes terminen de escuchar cómo fue el avance de la obra. Se bautizaron 2, 3, 4, 5, se bautizaron 15 personas. Cuando íbamos en 20 personas bautizadas, yo comienzo a decir, ¿esto para dónde va? Los sábados nos reuníamos a hacer culto, escuela sabática y culto divino entre 25 y 30 personas. Iban cada sábado a visitarme pastores de la talla de
Recuerdo que hasta César Cárdenas me visitó, un pastor que vino de la división, le consiguieron un permiso especial y pudo entrar a visitar. Entonces, ¿quiénes predicaban los sábados? Yo tenía la mejor selección de predicadores, yo no predicaba los sábados. Cada sábado venía un pastor diferente a predicar. Esa Grace se comenzó a alimentar muy bien. Hermanos, llegó un momento en que yo dije, bueno, aquí hay que nombrar director de escuela sabática, así que capacité a una persona como el que hacía el programa de escuela sabática, director de diáconos, nombré 2 o 3 ancianos, me faltó Dorcas y Ministerio Femenino, pero los demás departamentos tuvieron un líder y cuando los hermanos venían el sábado, llegaban, encontraban una iglesia. Servicio de canto, una persona, los diáconos en la puerta recibiendo, un programa de escuela sabática, luego un servicio de canto, los preliminares, se formó una iglesia que llegamos a tener 29 personas bautizadas adentro, de las que se bautizaron adentro. Mientras todo eso ocurría por afuera, el caso iba avanzando. Dejo esto aquí para volver afuera al caso, porque llega un punto muy crítico de la historia. Resulta que el día que aparentemente los hechos ocurrieron por los que nos acusaban, en nuestra casa nosotros no estábamos solos, que esa fue como la gran bendición, mire. Cuando mi esposa decide ir a la casa, es que a ver, la universidad, el colegio, el preescolar y la universidad quedan todos en un mismo espacio. Eso hay que explicarlo porque para el que no conoce dice, pero ¿por qué la profesora pasó por su casa? Porque los profesores vivimos dentro del mismo campus. Aquella personita estaba muy nerviosa, muy ansiosa, algo pasó la noche anterior y mi esposa comete entre comillas el error porque uno dice realmente, ¿para qué? De coger la niña y coger otra niña y esa otra niña fue el ángel. O sea, el ángel fue la otra. Lo que finalmente resolvió todo fue el testimonio de la otra. Mi esposa la llevó a una huerta que nosotros tenemos en la parte de atrás, porque eso es como campestre, los que han ido a la UNAC saben, tenemos atrás campo y todo. Entonces nosotros hemos sembrado unos tomates. Mi esposa como profesora de preescolar dice, yo voy a hacer una estrategia pedagógica, voy a sacar a la niña a la naturaleza, eso ya lo hacía de seguido. Y estando ahí, les dice, entremos aquí a la casa, yo voy a entrar al baño y le voy a pedir a Cindy era la niña que nos ayudaba en la casa. A esa niña yo le pagaba sus estudios y ella nos colaboraba en la casa. En aquel tiempo se podía hacer eso. Entonces la niña era una contraprestación, yo pagaba su matrícula, sus estudios, ella vivía con nosotros y era la niña que nos ayudaba, porque mi esposa y yo trabajábamos. Así que Cindy, mi esposa timbra, todo eso salió en la investigación. No se imaginan cómo son estos casos. Se hizo un trabajo de campo con video, con cronómetro, demostrando que mi esposa no se demoró más de 10, 12 minutos, menos, como 8 minutos. Entró Cindy abre, además estaba la sobrinita de mi esposa en la casa. Y yo tenía, justamente la juez preguntaba, ¿y por qué el señor Hans estaba ahí? Porque era mi día libre. Los preceptores tenemos un día libre entre semana, porque los preceptores trabajamos los fines de semana. Así que entre semana nos dan un día libre. Pero la ventaja fue que yo nunca salí de mi estudio. Por eso las niñas nunca me vieron. Yo todo el tiempo estuve dentro de mi estudio, que es un cuartico que yo tenía, donde tenía un escritorio y mi biblioteca. Yo escucho que entra mi esposa y mi esposa dice, hola, buenos días. Yo digo, hola. Entonces yo escucho unas niñas. Yo saludo desde aquí, hola, y yo sigo en mi computadora. Mi esposa entra al baño, Cindy atiende a las niñas, les da un juguito, les da unas galletas y teníamos un acuario. Todo esto fue necesario para desmenuzar. La Cindy, la niña de los oficios domésticos, le entregó una comidita a las niñas y las niñas se acordaban de todo, sobre todo la otra. Todo era perfecto. No, la otra tenía una historia increíble. Solo mi esposa y yo, y se imaginarán ya todo lo demás que se armó. Borraron del mapa a Cindy, de la historia, y borraron a la niña. Pero literalmente a la niña y su familia la amenazaron y la hicieron irse de Medellín. Cuando mis abogados fueron a buscar a esta niña, no la encontraron por ninguna parte. La encontraron por un milagro de Dios. Es que tengo que correr porque el tiempo se me va. Pero yo sé que la historia les va a llamar la atención. La niña no aparecía. No había rastro de su dirección, su teléfono. Resulta que las estudiantes de preescolar en la universidad hacen práctica en colegios en toda la ciudad y hasta en los municipios cercanos. La práctica de cuarto año creo que es. Y todos en la UNAC estaban informados de que oremos porque aparezca alguien que su testimonio es clave. Todos estaban orando por eso.
Esta niña un día va a un lugar que se llama Calatrava, que es de Itagüí para arriba. No sé si conocen Medellín, eso queda al sur de Medellín. Itagüí y Calatrava quedan arriba, más arriba de San Antonio de Prado. Pues esta niña hacía la práctica allá. Es que no sé si el tiempo me va a alcanzar. La niña llega a clase normal y de pronto en una dinámica ella le pregunta a una niña, ¿y tú dónde estudiabas el año pasado? Y la niña dice, en Icolben. ¿Y cómo se llamaba tu profe? Y ella dice, Leli, porque mi esposa se llama Derly. Y ella, los niños le dicen, Leli. Entonces esta niña que se llama Marta, la estudiante, ella le llamó la atención, dijo, Leli y Colben. Y ella le dijo, venga, el colegio es el que queda allá, en Laureles, en no sé qué. Sí, sí. ¿Y por qué estás aquí? Porque nos vinimos a vivir aquí a una vereda, por aquí a las afueras. Entonces ella se viene a la universidad y habla con su coordinador y le dice, profesora Sonia, yo doy la práctica arriba en Calatrava y creo que por ahí hay una niña que puede ser la niña que están buscando. Era la niña que estábamos buscando. Entonces viene, le avisan a mi abogado. Nosotros teníamos en el equipo de defensa, mire, teníamos 2 abogados penalistas, un psicólogo forense y un investigador privado. Eran 4 personas contratadas porque para estos casos se necesita hacer una buena defensa porque basta con un testimonio así para que ya la vida se te cambie. Entonces, ese grupo, el investigador privado vino, lo buscó. Bueno, voy a resumir. La familia no quería hablar. Y él dijo, ¿pero por qué? ¿Ustedes conocen el testimonio de su niña? Sí. ¿Ustedes han escuchado lo que la niña cuenta? Sí. En el testimonio de la niña, el profesor Hans y la profesora Darly salen bien librados. Dijeron, claro. Entonces es clave que su niña declare. Pero dijeron, mire, no queremos problemas porque ya nos llamaron y nos dijeron que no podíamos hablar. Por favor, le dijo, entiendan que es la vida de una pareja. Es el resto de la vida de una pareja y de 2 niñas. Por favor, bueno, después de rogar, para resumir la historia, porque ahí pasaron muchas cosas en el libro, porque si les cuento todo no compran el libro, ¿no? Entonces, no molestando. De hecho, con ese libro yo pienso hacer una obra misionera con ese libro realmente. Entonces, se me fue la paloma, ¿sí? A los viejitos se nos vaya la paloma. Ok, lograron convencerla, la niña va y el testimonio de ella fue contundente. Eran 2 personitas de la misma edad, con los mismos protagonistas, el mismo, ¿cómo es que dicen ellos? Modo, tiempo y lugar. Todo, pero 2 versiones distintas. Y cuando toman la otra versión, el psicólogo forense Juan David Giraldo, Dios lo bendiga, a este doctor, actualmente trabaja en la Universidad de Medellín, es el decano de la Facultad de Psicología, Humanidades, tomó ese testimonio que duraba 45 minutos y en 45 minutos, mire, las audiencias de nosotros duraban días, no les miento, eran días. O sea, hubo una sola audiencia que duró casi 3 días. O sea, todo el día y volvíamos a la celda y al otro día, todo el día. Y el abogado mío dio una cátedra de psicología forense porque él cogió y dijo, mire, voy a demostrar que este testimonio está lleno de inconsistencias. Empezando porque se violaron los códigos de la cámara Gesell. El papá y la mamá no podían estar en el ángulo de visión de la niña. A la niña le preguntaban algo y todo el tiempo la niña miraba a los papás. Había algo allí. Bueno, pero resulta que el caso de Cindy es todavía más increíble. Cindy era la niña que abrió la puerta, que atendió a las niñas, que les dio galletitas, juguito y que les dio el alimento de los peces. Ese testimonio era clave. Cindy, para ese año, porque eso fue a los meses siguientes, Cindy ya estaba viviendo, ya había terminado su carrera y estaba viviendo en Urabá. Pero obviamente la encontraron. Entonces, una profesor viajó hasta ahí y le dijo, Cindy, queremos que por favor para tal fecha, ella sabía todo lo que estaba pasando. Entonces, Cindy, tal fecha te esperamos en Medellín. Como un mes antes de la audiencia clave, la mamá o no sé, alguien de su familia llama a la universidad y dicen, por favor, oren por Cindy porque tiene malaria. Está muy enferma y en este momento la están trasladando a Medellín. Cindy llegó a Medellín. Cuando llega a Medellín, su situación de salud se agrava y cae a la UCI, faltando un mes para la audiencia. Yo de esto quiero contarles algo. No sabía nada. A mí no me contaban nada cuando me visitaba el abogado, cuando no me contaban nada. Yo preguntaba, ¿cómo va todo? Todo va muy bien. Y estamos preparando todo, la audiencia la está... ¿Por qué no nos contaban nada? Para no causarnos una... Al fin y al cabo, allá, ¿qué hacíamos nosotros por esto? Nada.
Mira, hay una situación que Dios quiere que tú vivas, y creo que fue lo que yo viví. Hay un punto en el cual tú debes entender que tú no puedes resolver ese problema que tienes, que tú necesitas dependencia de Cristo Jesús. Esa es una de las grandes lecciones de esta historia, porque de hecho en las audiencias yo le decía al abogado, déjeme hablar, me decía, usted no va a hablar. Permítame, usted no va a hablar, porque usted es muy emotivo, es verdad, yo soy muy emotivo. Así que puede ser que lo que tú digas no sea lo mejor, déjame, yo hablo por ti. ¿Qué tenemos en el cielo? Él habla por nosotros y Él no tiene por qué perder ningún caso. La situación crítica en la que estás, de pecado, de esclavitud por un vicio, lo que sea, el Señor lo puede resolver. Entonces fue como de quedarme yo ahí sentado y quieto. Entonces Cindy cae en la UCI y la iglesia comienza a orar. Esto sí lo sabía la iglesia, pero nadie de los que nos visitaba nos contaba nada. Como faltando 15 días, no recuerdo exactamente, Cindy sale de la UCI. Entonces la universidad la trae al hogar de señoritas. Obviamente todos están interesados en que Cindy esté bien, ¿verdad? La alimentan bien, pero cuando van a hablar con Cindy, Cindy no se acuerda de su nombre, Cindy no se acuerda de quién es ella, Cindy no se acordaba de nada. Tuvo un caso de, ¿cómo se llama cuando uno pierde de amnesia no sé qué? Porque la malaria es una enfermedad que afecta al cerebro, ¿sí? Entonces todo el mundo decía, terrible, ahora van a decir que es mentira, que esa tal Cindy nunca existió, porque ¿cómo vamos y le decimos a la juez, no, es que tiene malaria y no se acuerda de nada? Pues ¿cómo suena eso? Pues suena excusa. Todo eso pasaba y nosotros aquí adentro predicando, que eso es lo bonito de la historia. Digo, no te preocupes, ¿te acuerdas del capitán de la guardia? Cumpla la misión, que Dios cuando todo esté listo se encargará de sacarlo de aquí. Bien, llegó el día de la audiencia, voy a avanzar en la historia porque yo no sabía nada, y el día clave que Cindy vino a dar el testimonio, estábamos allí sentados cuando yo veo entrar a Cindy y yo la vi rara. Desde que la vi, Cindy nos miró de reojo y pues yo la fui a saludar como con el rostro y no miró, y yo noté como la mirada perdida. Es más, es que esos días antes habían ido el abogado y decían, mire, es un riesgo llevar a Cindy a la audiencia. El abogado llegó a decir, no la llevemos, pero el rector, me acuerdo mucho de una persona que voy a mencionar aquí, porque yo le digo de mucho cariño a la negra, pero es la esposa del pastor de aquí, de Puerto Tejada, el secretario de la unión de allá, perdonen que se me fue el nombre. La negra es una persona que yo quiero muchísimo, y es una persona que nos ama y nosotros la amamos a ella. Ella fue la que dijo, Cindy va a ir y Cindy va a declarar, y Dios le va a poner en el corazón lo que tiene que decir, le va a devolver la memoria. Isabel Aguilar se llama ella, la esposa del pastor Cardona, de aquí del pastor, se me fue el nombre. Bueno, cuando llegamos yo noto a Cindy extraña y mi esposa me miró también como que, ¿qué será? Y ella era como con la mirada, como nerviosa. El riesgo que estábamos corriendo era muy grande. Si Cindy decía incoherencias, por ejemplo, o si decía, no me acuerdo, todo se caía. Y eso jugaba en contra de nosotros. Entonces comienza el interrogatorio, la primera pregunta, buenos días, buenas tardes, está con nosotros la señorita, le va a pedir que se presente. Como nosotros no sabíamos nada, pero los que estaban en la audiencia, porque eran audiencias públicas, entonces asistían profesores, pastores, alumnos, estaban sentados ahí, como ustedes están escuchando la historia, todos eran orando, y mi nombre es Cindy, ya no recuerdo su apellido. Cindy, ¿cuál es tu número de identificación? Mi cédula está ta. Bueno, Cindy, ¿tú sabes por qué estás aquí? Sí, yo sé por qué estoy aquí. Vamos a empezar la historia y comienza, vamos a ubicarnos en tal fecha del año 2009, porque los hechos habían supuestamente ocurrido en el año 2009, nos habían tomado presos en el 2010. Y hermanos, para mí fue normal, pero para los que sabían la historia fue un milagro, porque yo la empecé a escuchar y dije, es el relato de lo que pasó. Cindy dijo, la profesora Derly timbró, yo abrí la puerta, venía con dos niñas, entraron, se quedaron en la sala, no pasaron de la sala, yo las atendí, la profesora entró al baño, el pastor Hans nunca salió de su estudio, ¿cómo era la niña? Así, ¡pum! Y terminó. Yo recuerdo, me decía la negra, Hans, nosotros era orando al Señor que todo fuera como fue. O sea, uno no estaba orando por una cosa que no fue, uno estaba orando era para que la niña tuviera ¿qué? Memoria de lo que pasó. Y luego viene el relato de la niña y avanza el proceso. A esa altura estamos en el 8 de diciembre, perdón, 7, el 8 era festivo, y 9 de diciembre
6, 7 y 9. Duraban 3 días esos alegatos finales. Cuando yo veo eso, el 7, yo digo, y mi abogado a la salida me dice, Hans, hay una luz. Yo creo que todo le está quedando muy clara a la juez. Faltaba una audiencia, la del 9. Eran los alegatos finales. Mis hijas me habían visitado el fin de semana anterior, así que vino una pregunta de Helen, que es la que más pregunta. Papá, dime una fecha. ¿Cuándo sales de aquí? Yo le dije, mira mami, no sé, pero vamos a pasar Navidad juntos. ¿Seguro? Yo sí. Vamos a pasar Navidad juntos, vamos a pasar Año Nuevo juntos, nos vamos a ir de vacaciones, nos vamos a ir a Cancún, les prometí yo, de hecho, gracias a Dios pudimos ir por un regalo, una bondad de unas personas que me dijeron, váyanse de vacaciones. Les dije, vamos a ir a Cancún, vamos a ir a pasear, vamos a estar otra vez. El 9, el 8 fue festivo, yo llego a la audiencia definitiva temprano, siempre me traían a mí más temprano que a mi esposa, y yo entro a un calabozo donde estábamos todos los varones, y el calabozo de mi esposa quedaba como 2 después, y yo siempre le silbaba. Nosotros tenemos un silbidito, ahora por los braques no lo puedo hacer, pero no me saldría. Entonces yo le hice un silbidito y ella me contestaba, todos los días que veníamos. Ese era el día clave, ninguno de los dos podía faltar. Entonces yo le silbo, y entonces no me contestaba, y yo, ay, qué raro. Y ya llegó la hora de subir al piso, y llegaron por mí. Le digo yo al policía, señor, es que no veo a mi esposa. Su esposa no la trajeron. Yo, no. Miren, hermanos, eso fue un momento para mí terrible. Yo, ¿cómo que no la trajeron? Pero ¿cómo que no está? A mí me entró una crisis. Si hoy es el alegato final y mañana la juez puede tener un veredicto, o ya en estos días. Me suben solo a la audiencia y cuando yo llego, yo miro para todos lados, el abogado se acerca y me dice, Hans, extrañamente sacaron a Derly del listado de los que deben venir hoy a la audiencia y no, el IMPEC no la transportó hoy aquí. Yo, no puede ser. Yo digo, ¿qué significa eso? Que la audiencia se aplaza. Y un aplazamiento en un juzgado, ¿sabe qué significa? Espere un mes o 2 o 3 hasta que haya fecha. Así que eran de esos golpes en la moral que yo no sé si ustedes me entienden. Díganme miedoso, díganme lo que sea, pero a mí eso me golpeaba mucho. O sea, yo decía, Señor, estoy cumpliendo tu misión. Señor, bauticé 29, ¿ya suficiente, Señor? ¿Ya hice lo que me pediste? ¿Ya puedo salir? Que esa fue la pregunta que me hizo mi hija, ¿y cuántos te faltan por predicar? Yo, no, ya le prediqué a todos, ya me puedo ir. La juez en su rostro mostró contrariedad, preguntó, ¿dónde está Derly? Entonces mi abogado dice, señora, de manera extraña nos enteramos que Derly no apareció hoy en el listado del IMPEC para traer. Y ella dijo, miren lo que hizo la juez, dijo, esto no puede ser. Le dijo a la fiscalía, ustedes tienen la responsabilidad de velar porque la acusada esté aquí. Voy a disponer un carro del despacho judicial y se van hasta, eso era en el Pedregal, muy lejos, a buscar a Derly y a traerla. O sea, el abogado después me decía, eso nunca lo hace un juez si sabe que ustedes son culpables. O sea, la misma juez decía como ya, o sea, tráiganla por favor. No fue posible, Derly no llegó. Esperamos hasta el día, no recuerdo qué pasó, el carro fue, ya el IMPEC dijo no, ya se hicieron las actas, ya no se puede. Al final de la tarde me bajaron para el almuerzo y me subieron otra vez como a las 2 de la tarde. Yo estaba, hermanos, yo estaba golpeado. O sea, porque yo le prometí a mi hija que en Navidad estábamos juntos. Y yo le decía, ya cumplí la misión. O sea, Señor, tú me pusiste, ya les prediqué a todos. O sea, ya di que estudio clase, fe de Jesús por montones. Yo recuerdo que hasta yo repartía, fe de Jesús, ¿qué más? La juez se sienta como a las 2, dice, bueno, un momentito porque ya sigo en otra diligencia, les voy a informar lo siguiente. Tengo audiencia hasta el 28 de abril. Yo no, me dice, no tengo fecha. En el resto de diciembre, ni en enero, nos vamos de vacaciones un mes, ni en febrero, vuelve a haber audiencia hasta abril. O sea, si hubiera completado un año, porque fuimos capturados en abril. Yo me acuerdo que yo me puse a llorar. Yo decía, no puede ser, esto no es justo. Mi abogado se contrarió mucho. Entonces mi abogado se para y le dice, señora juez, yo le pido por favor que haga un esfuerzo en su agenda. No es justo que esta pareja tenga que pasar Navidad presos, sabiendo que ya estamos cerca de que se dicte algo. Por favor, busque. Y la juez hizo lo siguiente. Tomó el listado. Perdonen que me estoy pasando, pero ustedes la están pasando bueno, ¿cierto? El chisme nos gusta a todos. Y entonces la juez dice, mire, nosotros entramos de vacaciones el 15 de enero.
Se acaban las vacaciones. Ese día y de ahí hasta abril, todo está copado. Lo único que yo podría hacer es que mi despacho entre de vacaciones 2 días antes, el 13 de abril, para que el 13 de abril hagamos la audiencia que se aplazó y me den hasta el 14 para yo leer el, ¿cómo se llama eso? El veredicto, y ya el 15 pues continuaré. O sea, 2 días menos de vacaciones. Eso es muy difícil que ocurra. Esos son de los milagros que cuando el abogado después nos sentábamos a hablar me decía, Hans, yo nunca vi esto. Yo nunca vi una juez que anticipara las vacaciones para resolver un caso. A esos jueces a la hora de la verdad eso se vuelve cotidiano. No les importa porque eso es como el de, qué pena, no hubo hasta 3 meses. Pero al que le toca sufrir es al que está allá adentro. Entonces ella dice, ¿ustedes aceptan esto? Obviamente mi abogado dijo, por supuesto que sí. Y yo pues muy a mi pesar, porque yo quería pasar Navidad y Año Nuevo afuera, yo dije, está bien, aceptamos. ¿Quieren saber, hermanos, por qué Dios permitió que pasáramos Navidad y Año Nuevo en la cárcel? No se pierdan el capítulo de mañana. Mañana a ver, ¿qué razón tuvo Dios porque esto tuvo un propósito? A ver, yo me imaginaba Navidad en libertad. Yo me imaginaba Año Nuevo con mis hijas. Dios dijo, espere, hay algo que a usted le falta por hacer allá. Porque lo que pasó esa Navidad fue, para la gloria del Señor, fue una cosa inolvidable para los presos y también lo fue para mí. Porque vimos la gloria de Dios en una actividad que se hizo increíble y eso se lo voy a contar mañana. El tiempo se fue. La verdad no me quedó tiempo. Pero hoy yo sabía que iba a hacer un esfuerzo por contar todo muy corto, pero vamos a ir a un versículo para terminar. San Juan capítulo 8, que me confundí ahora con San Juan capítulo 7. San Juan capítulo 8. Vamos a leer del versículo 34 en adelante. San Juan 8, del 34 en adelante, y con esto terminamos. Esta es la aplicación espiritual de lo que hemos contado esta noche. Jesús, versículo 34 del capítulo 8. Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que practica el pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amén. ¿Qué nos libertó a nosotros de esta situación? La verdad, el Hijo de Dios. Confesamos siempre la verdad. Yo recuerdo que alguna vez en la audiencia el abogado me decía, sería bueno que dijera tal cosa porque eso, si dice otra cosa no le ayudaría. Yo le dije, mire doctor, cuando usted me permita que yo firme una declaración, yo voy a decir toda la verdad. No, pero es que esto podría ser malinterpretado, no me importa. Este caso tiene que resolverse con la verdad. ¿Cuál es la verdad que te puede salvar? ¿Cuál es la verdad que nos puede liberar? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Ahora pues, versículo 1. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué no hay para el que anda en Cristo Jesús? No hay ninguna condenación. Obviamente ustedes saben que al estar aquí y mi esposa libre es porque este caso lo resolvió el Señor con justicia. No hay ninguna condenación para quienes, para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la verdadera libertad de la que habla Santiago 4:7? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Esa es la victoria que usted necesita experimentar en su vida. La victoria sobre el pecado. Que Dios les bendiga. Gracias por haber esperado hasta un poquito más de la hora que estaba destinada, pero les prometo que mañana la historia se termina. Mañana es el final. Ya el sábado tenemos otro tema para predicar más diferente. Pero vamos a terminar con una oración. Vamos a ponernos todos de pie en esta noche y vamos a decirle al Señor que las llaves de la libertad, Él nos ha concedido las llaves de la libertad. Así rapidito porque era lo que les iba a predicar. La primera llave de la libertad es declarar que Jesucristo es el Señor. Es la oración de fe que me permite declarar eso. La segunda llave de la libertad es reconocer nuestro pecado. La tercera es confesar nuestro pecado. Y la tercera es apartarnos del pecado. La cuarta
Esa es la cuarta llave las 4 llaves de la libertad. Y eso es lo que Dios quiere enseñarnos a través de su palabra, que se ilustró en esta historia que les estoy contando. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, fuimos creados para la libertad, pero el pecado y la rebelión nos hizo esclavos, nos hizo presos. Cristo vino a darnos la clave de esa libertad. Primero murió por nosotros. Su sangre fue derramada en lugar de que fuera derramada la de nosotros. Y Señor, su gracia y su misericordia manifestadas en esa cruz son la esperanza de salvación que todos tenemos en esta noche. Por eso, Padre, te damos gracias porque es el Hijo el que nos hace verdaderamente libres. Aquí hay amigos que han venido estas noches. Algunos no han tomado todavía su decisión. Hoy visitamos a algunos de ellos. Esta semana hemos visitado a otros más. Y les hemos dicho que el Espíritu Santo, a través de esta campaña, les está llamando, está tocando la puerta de su corazón, y hemos dejado que ellos entre hoy y mañana tomen la decisión. Padre bendito, que sea para tu honra y tu gloria el Espíritu Santo moviéndose en esos corazones, porque es el Hijo el que los hará a todos nosotros verdaderamente libres. No es cierto lo que el enemigo le dijo a Adán y Eva cuando los engañó en el jardín del Edén. No es cierto, eso no es verdad. Que seréis como dioses, que podréis distinguir entre el bien y el mal, que podrán vivir sin un código de moral, que no tendrán que consultar. No es cierto. Ese es el gran engaño que ha echado a perder la vida de miles de personas. La verdad es que te tenemos que elegir diariamente, someternos a ti, Señor, para ser libres del pecado. Te pido que en esta noche, Señor, aunque fue muy breve la aplicación espiritual porque la historia se extendió, haya quedado el llamado y el mensaje para todos, y muy especialmente para los amigos que han venido esta noche. Que se animen no solamente a venir mañana, sino que al venir digan: yo tomé mi decisión por Cristo, quiero ser libre en el amado. En el nombre de Jesús te lo pido, amén.